ignorar o rechazar a Jesucristo es cerrarnos a toda posibilidad de recibir u obtener salvación y vida eterna. Repito, ignorar o rechazar a Jesucristo es cerrarnos a toda posibilidad de salvación, pues no hay salvación fuera de la persona de Jesucristo. No hay salvación, no hay perdón, no hay vida eterna, no hay gracia, no hay sanidad, no hay paz fuera de la persona de Jesucristo. En la antigüedad, la cultura griega tenía muchos objetos de adoración, muchos dioses. Ellos llamaban dioses, algunos de ellos eran dioses que ellos consideraban dioses buenos y otros eran considerados dioses malos. Y un dios bueno para ellos era un dios llamado Bitos, que era un dios que no se relaciona con la carne, era un dios que vivía en su pleroma inmarcesible, que habitaba en toda la plenitud de Dios, pero que no intercambiaba con la carne. Por eso, cuando el apóstol Juan intenta presentar a Jesús como Dios, suena algo extraño, pues un Dios verdadero no interactúa con los hombres de carne y hueso, porque los hombres son pecadores finitos y limitados, y un Dios es soberano, excelso, puro y santo. Ese era el concepto que tenían los griegos. No puede haber un Dios bueno que pueda interactuar con el hombre, porque Dios es soberano y supremo. Dios no puede encarnarse, decían ellos, Dios no puede encarnarse. Si hubo encarnación, entonces ese Dios que se encarnó, según los griegos, es el Dios Demiurgo, era el nombre que utilizaban. Un Dios que ellos consideraban como un Dios malo, un Dios que controlaba la voluntad de las personas, que sometía a las personas y los castigaba. Ellos decían, Dios no puede encarnarse. Si se encarna un Dios, es un Dios malo, llamado Demiurgo. Ese Dios ellos consideraban que era un Dios que controlaba la voluntad y controlaba a las personas. Y era un Dios que sometía y castigaba a las personas, a tal magnitud que si las personas no se sometían, ese Dios se encargaba de matarlo. Muchos griegos asociaban a ese Dios que mata y a ese Dios que destruye con el Dios del Antiguo Testamento, según lo que está descrito en el Antiguo Testamento. A finales del primer siglo de la era cristiana, al final de la era cristiana, el primer siglo, cuando se escribe el Evangelio de Juan, muchos elementos adversos estaban afectando el cristianismo, pero el más relevante de todos ellos eran las herejías con relación a la persona de Jesucristo. Dentro de esas herejías, las más comunes de la época, era el docetismo. El docetismo decía, Jesús no existió realmente, solo fue una apariencia. No fue algo real. Tanto la vida como la muerte y la persona de Jesucristo y su resurrección fueron una ilusión, según exponía Corinto, el exponente principal. Estaban las herejías de los ebionistas, que decían que Jesús fue hijo literal de José y María, y que se distinguió por su piedad y su obediencia a la ley, y que en el momento del bautismo, entonces fue escogido por Dios Padre y declarado como su hijo. Así lo planteaba y lo exponía Ireneo de León. Otra herejía
al final del siglo I, en el tiempo que el evangelista Juan o el discípulo Juan escribió San Juan, el Evangelio de Juan, estaban los ebionistas eclesaia. Y estos decían, Jesús fue literalmente engendrado por el Padre, pero en siglos pasados. Por lo tanto, Jesús era inferior al Padre, según lo que ellos exponían, y el exponente principal era el Cesai. Había otra herejía, y era la herejía de los gnósticos del siglo II. Ellos concebían a Cristo como un fantasma o un eón. Un eón es de la fuente principal, algo que se desprende y deambula hasta que toma posesión de un cuerpo. Entonces, de la fuente principal de Dios se desprendió una energía que impactó en la persona de Jesucristo, tomó posesión de Jesús, y para ellos Jesús era un ser común para los gnósticos, y la divinidad realmente nunca se encarnó. El exponente principal era Marción. El libro de Juan, que fue escrito a finales del siglo I, se escribió con ese propósito y fue dirigido a los griegos para presentar a Jesús como Dios. El Jesús que presenta, que hablan a los cristianos, es el Dios inmarcesible, eterno, que fue revelado al mundo. Que este Dios santo y sublime siempre se ha relacionado con el mundo, haciendo su mayor revelación en la encarnación de Jesucristo, quien es Emmanuel, Dios con nosotros y Dios en nosotros, o Dios entre los hombres, según Mateo 1:23. Por eso, el libro de Juan establece en su primer capítulo, dejando de forma categórica y clara, diciendo, en el principio era el Logos, en el principio de todas las cosas, antes de la creación, era el Logos, que es en el original, o la palabra o el verbo en la traducción. En el principio era el Logos, la palabra o el verbo, y el verbo estaba con Dios, Juan 1:1, y el verbo era Dios, y en el principio estaba con Dios, siendo Dios, y por él fueron hechas todas las cosas, y sin él, versículo 4, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Haciendo el texto referencia a Jesucristo como Dios encarnado y revelado al mundo. Y que esta revelación vino para disipar todas las tinieblas que el pecado había traído sobre la persona y la revelación de Dios. Todavía en la actualidad hay confusión con relación a Dios, a la persona de Jesucristo, a la revelación de Jesucristo, y un mal concepto de Dios, un mal concepto de la persona y de la revelación de Jesucristo distorsiona, estorba y es muy probable que imposibilite nuestra salvación. Por eso el Dios encarnado se revela a los hombres por medio de la persona de Jesucristo. Vino a los suyos, vino a su nación, vino a su gente, con la intención de salvarlos y darles vida eterna, pero ellos, sin embargo, lo rechazaron y terminaron matándolo. El texto declara, en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Los seres humanos, en su mayoría, rechazan a Cristo y rechazan su obra. Y viven toda la vida sin comprometerse, sin aceptar
sin tomar decisiones de lealtad y servicio a Cristo, porque ven a Cristo como una de estas herejías anteriores, como un ser humano común y corriente, o como algo transitorio que pasó sobre este mundo, o como un gran o buen maestro. Pero nosotros, sus seguidores, los que nos identificamos con Él, tenemos que abrir nuestros corazones y darle la bienvenida a nuestras vidas como nuestro Dios. Jesús mismo dijo, no es quien dice Señor, Señor, sino quien hace la voluntad del que me envió. El rechazo de Jesús hace imposible que las personas puedan obtener salvación y vida eterna, pues fuera de Jesucristo eso no es posible. No es posible tener salvación y vida eterna fuera de la persona de Jesucristo. No es posible obtener salvación y vida eterna a través de una filosofía o de una corriente filosófica o de la promoción de alguna creencia. No es posible. No hay salvación fuera de la persona de Jesucristo, pues no ha sido dado a los hombres ningún nombre en el cual los seres humanos puedan ser salvos fuera de la persona de Jesucristo, según Hechos 4:12. Intentar poner otra cosa, aunque sea buena, como medio de salvación, es una herejía y representa una deshonra a la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Poner cualquier cosa, aunque sea buena, en el lugar de Cristo o como medio de salvación, se convierte en una herejía. La iglesia, sin importar su nombre, la ley o su obediencia y las buenas obras que uno hace al prójimo, no son el medio de salvación. Repito, la iglesia, sin importar su religión, su confesión o sus doctrinas, las buenas obras que nosotros realizamos, la ley o su obediencia no fueron dadas como medio de salvación. El único medio de salvación es Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo está en condenación, aunque haga todas las demás cosas, porque la vida y la salvación consiste en Cristo, quien es el Señor y Salvador. Empero, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Cristo al Padre, y a Jesucristo lo acepten como el enviado de Dios. Romanos 3:23 es un pasaje radical, que confirma esta verdad. Por cuanto todos pecamos, estamos desprovistos o destituidos de toda gloria y gracia de Dios. Por medio de la ley nos damos cuenta que todos nosotros somos pecadores y merecemos la muerte, pero hay buenas nuevas para todos los que creen en Jesús y le aceptan como Señor y Salvador. Esas buenas nuevas contenidas en el versículo 24 del libro de Romanos capítulo 3 señalan que fuimos justificados, es decir, salvados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo pecador puede ser justificado por medio de Jesucristo y ser declarado justo por su gracia. No merecemos nada, no hay nada que podamos hacer para salvarnos. Todo es por gracia, por la misericordia del Señor y Salvador
Jesucristo. Jesús pagó con su vida. Jesús pagó con su vida. Eso se llama redención. Es un término de pago, es decir, alguien muere en lugar del culpable. Un inocente paga por un culpable. Un inocente es condenado y queda el culpable absuelto y el inocente condenado. El inocente recibe vida, el culpable recibe vida y el inocente ahora recibe la muerte que le correspondía anterior al culpable. Eso es gracia. Esa iniciativa fue de Dios. El Señor ocupó nuestro lugar de condenación y muerte para darnos a nosotros el lugar que a Él le corresponde, de vida y de vida eterna. El versículo 25 del mismo capítulo 3 dice: a quien Dios puso como propiciación mediante su sangre para manifestar su justicia, pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa fue una obra fraguada en las mismas entrañas de Dios, como lo declara enfáticamente Lucas 1, 77 al 79. Allí declara: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia con que Dios nos visitó desde lo alto del cielo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar los pies por camino de paz. La palabra propiciación en el versículo 25 de Romanos significa el sacrificio de un inocente, al cual le cae un castigo para satisfacer la justicia que merece un culpable. Jesús llevó sobre él los pecados de todos nosotros. Jesús cargó tus pecados. Por sus llagas, por sus heridas, tú has sido sanado. Por sus llagas, por sus heridas y por su muerte, tú has sido salvado. Por su resurrección, hoy tú tienes garantía de vida eterna y poder incluso sobre la misma muerte si ésta te tocara. Eso es lo que la palabra viene presentando desde el mismo principio con la entrada del pecado. Génesis 3:21, Dios mata a un inocente, a un cordero, para cubrir con las vestiduras de ese inocente la desnudez de los culpables, de Adán y Eva. El pueblo de Israel, todos los días, todos los meses y todos los años, hacían propiciación, mataban corderitos para que quedaran exonerados los culpables. Esa era la obra permanente en el santuario. Derramaban sangre para que el corderito inocente muriera y ahora los pecadores quedaran libres. Por eso cuando Jesús viene y muere, la expresión de ese cordero que es símbolo de Cristo, la aplicación es a Cristo. Y Juan, el Bautista, declara al ver a Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita, que limpia los pecados de todo el mundo, haciendo referencia a ese corderito inocente que moría constantemente y que ejecutaban en los sacrificios del santuario como símbolo de Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita todos nuestros pecados. La mala noticia para el hombre es la siguiente: nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie puede salvarse por sí mismo, pues todos somos pecadores y merecemos la muerte. Nadie puede salvarse por sí mismo. Usted puede guardar todos los mandamientos, toda la ley,
puede practicar todo lo que usted quiera a nivel de religión. Nadie puede salvarse por sí mismo. La salvación no es una obra de hombre. La salvación es una obra exclusiva de Dios. Nadie puede salvarte. La iglesia no te puede salvar. Tu obediencia no te puede salvar. Una congregación no te puede salvar. Cristo es el medio de salvación. Cristo es el medio de salvación. No hay salvación en las obras, pues estamos bajo el juicio de Dios. Pero hay buena noticia. El hombre no se puede salvar. Mala noticia. Buena noticia para el hombre. El hombre puede ser declarado justo, aunque no lo sea, de forma gratuita e inmerecida. Como sustituto, pues hay sustitución y propiciación para el hombre por medio de una víctima que derramó su sangre, se ofreció y murió en la cruz del Calvario. Ese es Jesucristo. La buena noticia, hay salvación. Dios te declara justo por medio de la justicia de Jesucristo, por medio de la sangre, a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por Jesús tú recibes perdón. A través de Jesús recibimos aceptación con el Padre. Por medio de Jesucristo recibimos la esperanza, la paz, el perdón y la seguridad de la vida y de la vida eterna a través de la obra de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio lo más preciado, a su Hijo Jesucristo, para que tú y yo, creyendo en Él, no nos perdamos, sino que por medio de Cristo tú y yo recibamos salvación y vida eterna. Por lo tanto, tu confianza de salvación no debe estar puesta. Tu confianza de salvación no debe estar puesta en nada ni en nadie, solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo y en su obra hecha por ti en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario se manifestó la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios resuelve el problema del pecado y también nos da poder sobre el pecado. La justicia de Dios cubrió la demanda en la persona de Cristo y nosotros recibimos no solo liberación del pecado, sino poder sobre el pecado, sobre el mismo infierno y sobre el mismo diablo. Gloria a Dios. En la cruz, Jesús recibe del Padre la copa de la ira para hacer justicia de tus injusticias. Entonces el apóstol Pablo pregunta en el versículo 27 del capítulo 3 de Romanos que estamos viendo: ¿dónde pues está vuestra jactancia? ¿En qué nos vamos a jactar? Queda excluida y pregunta: ¿por la ley o por las obras? Y él mismo responde: no por la ley ni por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. El orgullo del hombre es destruido y debe ser derribado todo argumento del hombre que intente justificar la salvación fuera de Cristo, pues no existe ni existirá salvación fuera de Cristo. No existe ni existirá salvación fuera de Cristo. No hay nada en lo que el hombre se pueda jactar, ni en su preparación, ni en su conocimiento, ni en sus recursos económicos, ni en su congregación religiosa, ni en sus buenas prácticas. No hay nada, porque no existe ni existirá salvación fuera de la persona de Jesucristo. No hay mérito en los hombres, no hay mérito en nada fuera de Jesucristo, pues hemos sido alcanzados por su gracia y su misericordia. Debemos vivir con una actitud de humildad a la obra que Cristo ha hecho en beneficio nuestro, aún sin merecerlo. Estando condenado a destrucción y pecado, Cristo por su gracia, no por mi religión, por su gracia, no por mis buenas acciones, no,
por su gracia, no por mis títulos universitarios o por mi función pastoral, por su gracia y por su misericordia ha visto a bien darme salvación y vida eterna, de igual manera a ti. Por lo tanto, no nos jactemos en nada ni en nadie. Dice el apóstol, si en algo me voy a jactar, lo voy a hacer en la cruz de Cristo. Jáctate en Cristo, habla de Cristo, presenta a Cristo, proyecta a Cristo, promueve a Cristo, sírvele a Cristo, levanta a Cristo, porque no hay salvación fuera de la persona de Jesucristo. No hay vida eterna fuera de la persona de Jesucristo. No hay resurrección de la muerte fuera de la persona de Jesucristo. No hay garantía de vida eterna fuera de la persona de Jesucristo. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Él es nuestro Señor y Salvador. El versículo 28 concluye presentando que el hombre es justificado. El hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pues el hombre es injusto y hace injusticia, y tiene de frente a Dios que es justo y hace justicia. La mejor noticia que podemos recibir todos nosotros como pecadores, y es la noticia que el mundo necesita escuchar. Es la noticia que el mundo necesita escuchar, que en la cruz se hizo propiciación por ti, y que la resurrección es el sello que certifica y garantiza que el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. Y si el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre, entonces nuestra salvación es cierta en Cristo Jesús y en su obra realizada en la cruz del Calvario. No puede haber inseguridad ni duda de nuestra salvación si hemos en fe aceptado a Cristo como Señor y Salvador y nos cubrimos en sus méritos y en su gracia. Jesucristo es el único medio de salvación. Hay salvación en Jesús para ti. Hoy tu Padre Dios te invita para que te vuelvas a Él, reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador, sabiendo que no hay méritos en ti, confesando con tu boca, Señor, Padre Dios, yo soy pecador. No importa que tenga mucho tiempo profesando en la religión, somos pecadores. Señor, mi Padre, yo soy pecador. Vengo ante ti como pecador, aceptando a Jesucristo como mi Señor y Salvador. No hay méritos de salvación en mí ni en lo que hago. Acepto los méritos de Cristo ofrecidos por mí en la cruz del Calvario y acepto una vez más a Cristo como mi Señor y Salvador. Declara con tu boca que aceptas a Jesús y sus méritos como tu Señor y Salvador, que aceptas su sacrificio hecho en la cruz del Calvario en sustitución para perdón de tus pecados, que acepta lo que Dios ha provisto, entendiendo que la obra de Cristo fue completa y perfecta. No le añadas, no le quites. La obra de la salvación fue completa y perfecta, realizada por Cristo en la cruz del Calvario. Acepta con gozo lo que Cristo te ofrece y alaba su nombre. Y vive con la plenitud de aquellos que han recibido a Cristo y tienen salvación y viven en este mundo transitoriamente, esperando el día glorioso, cuando volvamos de vuelta a casa, al reino celestial que el Padre ha preparado a todos aquellos que, reconociendo su condición de pecadores, han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Ven, oh pecador, y ponte a cuenta con tu Dios. Según declara Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ven y ponte en paz con Dios. Recibe a Jesús en tu corazón y acepta su sacrificio y sus méritos. No sigas pensando que en ti hay algún poder de salvación, en tus acciones, en tus obras, en tus palabras, en lo que practicas. Ríndete completamente a la obra perfecta que Cristo hizo por ti. Acepta sus méritos. Ríndete a Él, pues la salvación es Jesucristo. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y no solo la vida temporal, tiene la vida eterna. Él es la vida. Él es la vida. Él es la luz. Él es el camino. Recibiendo a Cristo descansamos y vivimos con gozo. Y lo que pudiera presentarse sobre la vida, lo rebasamos porque sabemos en quién hemos creído. No pongas en duda la salvación que Cristo te ha dado. Vive en esa salvación, sirviendo a Dios con amor, no para salvarte porque Cristo es tu Salvador, sirviendo a Dios por amor, haciendo su voluntad por amor, guiado siempre por el Espíritu Santo que está en medio nuestro para conducirnos a vivir una vida renovada a través de la obra perfecta que Cristo ha hecho por nosotros. En esta hora especial te bendigo en el nombre de Dios y declaro que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tu familia y tu nación. Y aceptando a Cristo como único medio de salvación, ponga en ti paz y gracia, desde ahora y por siempre, en su nombre santo. Amén. Amén.